La Sirenita. La versión que Disney nos mostró es la de un cuento romántico. Una sirena llamada Ariel, curiosa y soñadora, que desea conocer el mundo de los humanos. Hace un trato con la bruja del mar, pierde su voz, obtiene piernas y, tras varias dificultades, conquista el amor del príncipe Eric. Todo termina con una boda y un amanecer brillante sobre el mar. Pero el cuento original, escrito por Hans Christian Andersen en 1837, es mucho más oscuro. La pequeña sirena no sueña con el amor, sino con el alma. Las sirenas, según Andersen, no poseen alma inmortal. Viven 300 años, pero al morir se disuelven en espuma. Los humanos, en cambio, ascienden al cielo y viven eternamente. Por eso, cuando la joven sirena salva al príncipe de morir ahogado, decide que quiere ser humana. No por amor, sino por esperanza. La bruja del mar le ofrece un trato cruel. A cambio de su lengua, le otorgará piernas. Cada paso que dé será como caminar sobre cuchillas, y si el príncipe se casa con otra, ella morirá, y se convertirá en espuma del mar. Aún así, acepta. El príncipe nunca la ama realmente, y termina casándose con otra mujer. En la noche de bodas, la sirenita contempla el mar, sabiendo que su tiempo ha terminado. Sus hermanas le entregan un cuchillo mágico. Si mata al príncipe y deja que su sangre toque el agua, podrá volver al océano. Pero elige no hacerlo. En lugar de matar al hombre que ama, se lanza al mar y desaparece. Solo su alma queda, convertida en hija del aire, un espíritu condenado a vagar 300 años hasta ganarse su entrada al cielo. El cuento que Disney transformó en esperanza, en realidad, era una meditación sobre el sacrificio, la fe y el dolor de amar sin ser correspondido. Pinocho. En el clásico de Disney, Pinocho es un niño de madera curioso, ingenuo y bondadoso. Con la ayuda del grillo parlante, aprende a diferenciar el bien del mal y, tras redimirse, obtiene el derecho de ser un niño real. Pero el cuento original de Carlo Collodi, publicado en 1883, era una advertencia cruel para los niños desobedientes. El Pinocho original no es inocente. Apenas cobra vida, insulta a Gepetto, le arranca el cabello y escapa de casa, provocando que su creador sea arrestado por maltrato. Cuando el grillo parlante intenta aconsejarlo, Pinocho lo mata lanzándole un martillo. Su vida se convierte en una serie de errores y castigos. Es estafado, golpeado, transformado en burro y vendido a un circo. En la primera versión del libro, Pinocho muere ahorcado por sus malas acciones, colgando de un árbol mientras su cuerpo de madera se balancea bajo la lluvia. Collodi escribió el cuento como una moraleja, un castigo ejemplar para los niños rebeldes. Pero tras las quejas de los lectores, el autor se vio obligado a revivirlo. Así nació el Hada Azul, la redención, y el final esperanzador que Disney terminó adoptando. Sin embargo, en la raíz del cuento sigue latiendo el mismo mensaje. La desobediencia no conduce a la libertad, sino a la perdición. Blancanieves, el primer largometraje de Disney en 1937, nos mostró un cuento encantador. Una princesa envenenada por su malvada madrastra y rescatada por un beso de amor verdadero. Pero la versión original de los hermanos Grimm es mucho más violenta, cruel y sangrienta. En el cuento de 1812, la reina ordena a su cazador asesinar a Blancanieves y traerle sus pulmones y su hígado para comérselos. El cazador, conmovido, la deja escapar y entrega los órganos de un jabalí. Blancanieves encuentra refugio con los enanos, pero la reina no se rinde. Primero intenta asfixiarla con un corsé, luego envenenarla con un peine y finalmente con la famosa manzana. Muerta, Blancanieves es colocada en un ataúd de cristal, y aquí viene la diferencia más macabra. El príncipe no la despierta con un beso, la compra,
Quiere tenerla como trofeo, tan hermosa incluso en la muerte. Durante el traslado, un sirviente tropieza, y el trozo de manzana sale de su garganta, devolviéndole la vida. En su boda, la reina aparece sin saber que la novia es Blancanieves. El castigo es brutal. La obligan a calzarse unos zapatos de hierro al rojo vivo y bailar hasta morir. El final feliz llega, sí, pero teñido de fuego y venganza. La Bella Durmiente. Aurora, maldita por una malvada hada y salvada por un beso de amor, es uno de los cuentos más dulces de Disney. Sin embargo, su versión más antigua, Sol, Luna y Thalía, de Giambattista Basile, es una historia de muerte, abuso y castigo. En ella, la princesa Thalía cae en un sueño eterno al pincharse con una astilla de lino. Su padre, desesperado, la abandona en un castillo. Años después, un rey la encuentra dormida, queda fascinado por su belleza y la viola mientras yace inconsciente. 9 meses después, da a luz a 2 hijos. Uno de los bebés succiona la astilla de su dedo y Thalía despierta. Cuando el rey regresa y descubre que está viva, ambos inician una relación secreta. Pero la esposa del rey se entera y ordena cocinar a los hijos de Thalía y servirlos en un banquete. El cocinero los salva, pero la reina termina siendo arrojada al fuego como castigo. El cuento concluye con Thalía y el rey casándose, y un mensaje final. Quien tiene suerte no puede escapar de ella. El amor, la violación y la venganza se entrelazan en una historia que Disney suavizó hasta convertirla en una canción de cuna. El jorobado de Notre Dame, la película de 1996, fue uno de los proyectos más oscuros de Disney. Religión, lujuria y redención. Pero incluso así, apenas rozó la tragedia del original. En la novela de Víctor Hugo, Quasimodo no es un héroe optimista, sino un alma torturada. Es sordo, deforme y marginado. Vive esclavizado por el archidiácono Claude Frollo, un hombre devorado por la culpa y la obsesión sexual. Cuando ambos se enamoran de la gitana Esmeralda, todo se derrumba. Frollo hiere al hombre que ella ama y la culpa a ella del crimen. Esmeralda es torturada y condenada a muerte. Quasimodo la salva y la protege en la catedral, pero Frollo la traiciona nuevamente. Cuando la joven muere en la horca, Quasimodo, consumido por el dolor, asesina a Frollo, arrojándolo desde las alturas de Notre Dame. Después desaparece, y años más tarde encuentran su cuerpo abrazado al de Esmeralda en una tumba anónima. El amor no redime a nadie en la versión original, solo destruye. Tarzán. Disney nos dio una historia vibrante y emotiva sobre la aceptación y la familia. Pero Tarzan of the Apes, de Edgar Rice Burroughs, publicada en 1912, es mucho más cruda y salvaje. Tras un naufragio, los padres de Tarzán construyen una cabaña en la jungla, pero son asesinados por un simio brutal. Su bebé es adoptado por una hembra llamada Kala, que acaba de perder a su propio hijo. Tarzán crece entre bestias, aprende a sobrevivir con violencia y astucia, y se impone matando a sus enemigos. Descubre los restos de sus padres, aprende a leer por sí mismo, y comienza a entender que no es como los demás. Cuando Jane llega a la selva, Tarzán la rescata varias veces, y se enamora de ella. Pero cuando ella regresa a Estados Unidos, lo olvida. Tarzán, a pesar de descubrir que es el legítimo heredero de una fortuna inglesa, renuncia a todo y regresa solo a la jungla. Su historia no es una aventura romántica, sino una tragedia sobre la identidad y la soledad. Hércules. Disney nos regaló una comedia musical colorida, con un héroe encantador y un final feliz. Pero el Hércules de la mitología griega, llamado en realidad Heracles, fue un hombre marcado por el dolor y la locura. Hijo ilegítimo de Zeus, Heracles fue odiado por Hera desde su nacimiento.
Ella intentó matarlo en su cuna, enviando 2 serpientes, pero él las estranguló. Cuando creció, Hera lo volvió loco, y en su frenesí mató a su esposa y a sus hijos. Destrozado por la culpa, pidió redención y fue condenado a realizar 12 trabajos casi imposibles: matar al león de Nemea, vencer a la hidra de Lerna, limpiar los establos de Augías en un día, capturar a Cerbero en el inframundo. Heracles superó cada prueba, pero su sufrimiento no terminó allí. Años después, su esposa Deyanira, engañada por un centauro moribundo, le entregó una túnica empapada en su veneno. El dolor lo consumió tanto que construyó su propia pira funeraria, se acostó sobre ella y pidió que le prendieran fuego. Solo entonces su parte divina ascendió al Olimpo. Un héroe que encontró la gloria solo después de atravesar el infierno. Cenicienta. La historia de Cenicienta es uno de los pilares del mundo Disney. Una joven maltratada por su madrastra, ayudada por una hada madrina y recompensada con un final feliz. Pero detrás de esa versión luminosa se esconde un origen mucho más cruel. La versión más conocida del cuento original proviene de los hermanos Grimm, aunque existían versiones incluso anteriores. En esta, Cenicienta, llamada Aschenputtel, no tiene hada madrina, sino la ayuda del espíritu de su madre. Antes de morir, su madre le dice que sea buena y piadosa, y cuando la joven planta un árbol sobre su tumba, unas palomas blancas acuden a concederle deseos. Cuando el príncipe celebra 3 bailes, Cenicienta asiste cada noche con un vestido más espléndido que el anterior. Al intentar retenerla, el príncipe ordena cubrir las escaleras con alquitrán, y así logra quedarse con uno de sus zapatos. Pero el zapato no es de cristal, sino de oro. Cuando llega a casa de Cenicienta para probar el zapato, la madrastra, desesperada por casar a una de sus hijas, las convence de mutilarse para que encaje. Una se corta los dedos, la otra el talón. Ambas son descubiertas cuando las palomas advierten al príncipe de la sangre que gotea del zapato. Finalmente, el zapato encaja en el pie de Cenicienta, y el príncipe la reconoce como su misteriosa bailarina. Sin embargo, la historia no termina con una boda feliz. Durante la ceremonia, las mismas palomas que ayudaron a Cenicienta descienden y pican los ojos de las hermanastras, dejándolas ciegas como castigo por su crueldad y envidia. La versión de Charles Perrault, siglos antes, ya había suavizado el relato. Introdujo la calabaza, la varita mágica y los ratones, transformando la venganza en esperanza. Pero los Grimm devolvieron al cuento su tono original, una lección moral sobre la virtud, la humildad y el precio del sufrimiento. Disney tomó solo lo necesario de ambas versiones: la magia, el romance y la idea de que los sueños pueden hacerse realidad. Pero bajo la superficie brillante de su historia, sigue latiendo la sombra de aquel relato antiguo, donde la bondad debía sobrevivir al dolor antes de merecer su final feliz.